Escrita la fórmula de xz 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre r cuadrado, UR, ¿no ve? Esa. Ahora tenemos que anotar estrictamente ya. Listo, ya estamos ahí. Ahora sí voy a anotar eso. Vale, ya está listo mi pizarrón. Dice aquí estrictamente. Vamos a anotar el campo en su forma matemática estricta. Y vamos a simbolizar una carga de esa forma positiva, por ejemplo. Ya saben ustedes desde el colegio cómo son las líneas de fuerza, etcétera. No vamos a ahondar en eso, pero sí voy a graficar cuando corresponda y verán de esta forma, ¿no es cierto? Así. Y cuando ya estamos estudiando específicamente campo eléctrico, solo debemos denotar un punto P, sí, un punto P. Ya no una carga de prueba, esa es la única diferencia, porque este sigue siendo un vector. Entonces, medimos, como antes, la distancia a ese punto P de la carga, de nuestra carga que produce campo a ese punto P. Todo esto es el campo eléctrico. En este punto P se está generando un campo eléctrico de P, E de P, ¿no ve? E del punto P, epsilon del punto P. Sí, nomás, es decir, esto es digamos, la nomenclatura inicial. Entonces, estrictamente, el campo eléctrico es el límite de F dividido Q, cuando este Q de prueba tiende a 0. F sobre Q, cuando este Q tiende a 0. Como F es vector dentro de la operación límite, entonces también le hereda, hemos dicho, la cualidad vectorial a su descendiente, que es el campo eléctrico. O sea, se supone que los científicos ya han estudiado de esa manera, ¿no es cierto?, el campo eléctrico después de la fuerza de Coulomb. Entonces, a ver, vamos a admitir, me está tapando el pizarrón ya, ¿listo? Entonces tenemos dos notas para pensar. Nota 1 y nota 2. Ya saben, las notas son, digamos, como especulaciones, como ampliaciones de nuestros conceptos. Brian Andrade no pone cámaras, Lizeth Maribel tampoco, le vamos a poner falta, ya saben que tomo en cuenta todo yo. Nota 1 dice: las líneas que representan el campo eléctrico tienen la dirección de la fuerza que experimenta la carga de prueba Q sub 0. Entonces, la nota 1 se refiere a las líneas de campo eléctrico. Dos puntos, paréntesis. Líneas de fuerza también se llaman. Entonces, una flechita ponen. Lo importante, tienen la dirección y sentido de la fuerza, como hereda, ¿no es cierto?, la cualidad vectorial. Entonces tienen la dirección y la fuerza. Que experimenta Q sub 0. Q sub 0, entre comillas, era la carga de la prueba, era la que estaba aquí. Entonces la línea de fuerza tiene esta dirección hacia afuera en el caso de repulsión, hacia adentro en el caso de atracción. Esa misma dirección y ese mismo sentido tiene epsilon, aquí está epsilon, ahí está en la figurita, ¿no? Esa es la idea de la nota 1. La idea de la nota 2
Bueno, también hay que hacer algo más en la nota 1. Dice en la nota 1 la siguiente idea más. La densidad de líneas denota la intensidad de campo eléctrico. La densidad de líneas denota la intensidad de epsilon vector, o sea, campo eléctrico. Más líneas es más fuerte el campo, pero eso es una representación gráfica que no vamos a usar mucho, no se usa mucho, ya que pueden ver en su libro de Feynman. Él propone que podía denotarse el campo eléctrico con puntitos, con vectorcitos pequeños, flechitas de todo tamaño, etcétera. Eso es muy convencional, solo nos imaginamos estas flechas que son vectores para nosotros, ¿no? Entonces la densidad de líneas denota la intensidad de campo eléctrico. Paréntesis. Nunca se cruzan. Las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. Aquí hay una flecha dentro del paréntesis y dice demostrar tal afirmación. Y eso ya es demasiado, digamos, hilar demasiado fino para nosotros, para nuestro curso básico de física. Entonces, yo simplemente aquí me remito y les digo, vayan a ver su libro de McKelvey, anótense en McKelvey. No he visto en todos, obviamente Feynman, McKelvey, el Orso-Fin tiene algo, pero no tiene tan claro. En el McKelvey se va clarito, pues muy arreglo. El autor, para demostrar esta afirmación de que las líneas no se cruzan, entonces dice, ¿qué pasa si se cruzaran? Entonces hace una descomposición vectorial y habrían unas que habría contradicción, digamos, encuentra cierta contradicción y esa es la demostración, pero eso no hacemos porque es demasiado desarrollo para nuestro curso. Nota 2, ahora sí, nota 2, idea de nota 2, campo eléctrico debido a un grupo de partículas cargadas. Comillas, campo eléctrico debido a un grupo de partículas cargadas. Campo eléctrico debido a un grupo de partículas cargadas. Entonces, ya les digo, este ejercicio numérico, yo no lo hago, debería ser por lo menos uno del auxiliar, y ustedes recordar de sus ejercicios del colegio, eso es, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner aquí una carga positiva, Q1, voy a suponer así, a ver, y otra, voy a suponer por aquí, esta va a ser negativa, Q2, luego, así, sí. Aquí voy a suponer otra positiva, Q3. Vean cómo estoy armando mi esquema. Voy a dibujar, fíjense cómo va a coincidir para los ejes. Veamos. Obvio, tienen que darse cuenta de que cada una de estas cargas puntuales generan campo eléctrico en todo su alrededor. Así como aquí, ¿no ven? En todo el alrededor generan campo. Entonces yo estoy dibujando de modo que van a generar en estos ejes. Obvio también es cierto, ¿no ven? Está bien. Y allá va a ser así, de allá. Ahí está. Vean los ejes. Esto es gráficamente. Vean. Q1 es positivo. Entonces, aquí le vamos a llamar en el centro el punto P. ¿De acuerdo? Aquí es el punto P.
Entonces, de Q1 en P, de acuerdo a su módulo, a sus columpios, este va a ser sub 1 del punto P hacia afuera. ¿Por qué? Porque es positiva. Q2 es negativa. La Q2 es negativa. Entonces, de P hacia la carga, señalo, digamos, otro campo un poco más pequeño, digamos que es sub 2. Vean, y ahora de Q sub 3, que está abajo, genera un campo en P hacia afuera porque es positiva. Entonces, digamos que esa es más fuerte. Entonces, le damos un poquito más grande y le llamamos E3. De Q3, epsilon 3. Aquí están señaladas las direcciones de estos vectores. Entonces, E sub 3 es el módulo de Q sub 3, de campo de Q sub 3, E sub 2 de campo Q sub 2, de la carga Q sub 2, y E sub 1 es el módulo, E sub 1 es el módulo del campo de la carga Q sub 1. Así es. ¿De acuerdo? Entonces vamos familiarizándonos, vamos acostumbrándonos a esta nomenclatura. Vamos ahora en matemática, en ecuación. Esto que está aquí en la ecuación. Los que no ponen cámara, ¿por qué no se retiran? ¿Por qué no se van nomás? ¿Para qué? Porque sé que están desayunando o están durmiendo todavía, están en cama. Entonces deberían irse nomás. La verdad no interesa. Los que están con cámara sí me interesa verles, indicarles, preguntarles, etcétera. Pero los demás no. ¿Han visto el aviso que he puesto esta mañana, muy temprano, en el WhatsApp? ¿Ha visto Edgar, Yadi, Mayerly? Sí, sí. Pues espero que como algunos de ustedes van a aprobar, la mayoría de los que asisten van a aprobar el curso. ¿Quién está con micrófono? Apague nomás, cuando estoy hablando, apague el micrófono, todos apaguen el micrófono, todos apaguen el micrófono. Hay una bulla que no me deje explicar. Ya les decía que los que van a aprobar, que ya sé quiénes son, que ya está visualizándose muy bien, deben tratar de leer, ¿no? Porque esa es una obra muy interesante, muy interesante. Y bueno, si no encuentran el libro que se pueden comprar en fotocopias, etcétera, son muy baratitos. El original es algo caro, ¿no? Pero no tanto. Y también pueden leer, bajarlo de YouTube, etcétera, ¿no? Bajarlo del internet y leerlo a rápida porque es menos de un mes. Y tratar de hacer un resumen pequeño, ¿ya? Esa es la tarea adicional para los que quieren, ¿no? Para los que les gusta leer. Sería interesante que lean cada mes un libro, por lo menos. Y les voy a aumentar nota, por supuesto, ¿no? Me van a entregar eso después del tercer parcial, yo creo. Entonces, veremos, ¿no? Todavía vamos a fijar fecha para la entrega especial de ese resumen. Les decía que ahora vamos a anotar esta figura en ecuación, en ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo anotamos? Sabemos que si sumamos vectorialmente todos los casos va a salir la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0 y vamos a efectuar la sumatoria de las Q sub i dividido las R sub i cuadrado. Nada más, ¿no ven? Eso es, porque esto es, jóvenes, esto es la ecuación del campo eléctrico, Q sobre D cuadrado. Y la otra parte es constante, pero con la salvedad de que tenemos que efectuar vectorialmente la operación. Entonces epsilon es vector. Esa es la salvedad. No es como sumar papas, como sumar, ¿no es cierto?, cualquier cosa. No es muy tarde, ¿no? Ya es 8, último que admito.
muy tarde, Erlang, no sé cómo te llamas. Así, puede haber entonces muchas cargas y podemos efectuar el cálculo de campo eléctrico por la sumatoria vectorial de esos valores. ¿Sí? Nada más. Fácil. Ahora tenemos que hacer ejemplo o un ejercicio al respecto. Para eso vamos a definir un dipolo eléctrico. Entonces voy a borrar esta primera parte. Les pregunto, ¿se ha tomado apuntes? Bien, ¿no? No hay problema, no hay necesidad de foto ni nada. ¿Está bien? Muy bien, voy a empezar a borrar. Entonces, definición. Definición. Comillas mayúsculas. Dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es una disposición de una disposición que consiste en dos cargas, dos puntos, más Q entre comillas y menos Q entre comillas también, separadas una distancia muy pequeña. ¿Cómo separas una distancia muy pequeña? Bien. Por si acaso, jóvenes, ustedes van a ver en física 200, aparte de esto, disposiciones de dipolos, cuádrupolos, octopolos, eléctricos y magnéticos, ¿ya? Así que vayan acostumbrándose a estos términos, a estas disposiciones geométricas de cargas que existen en la naturaleza, especialmente no a nivel atómico, a nivel molecular. Yo ya de esa parte ya no sé tanto, ¿no? Los ingenieros no conocemos, jóvenes, estas cosas, estos asuntos, estos temas son más físicos, ¿ya? De todos modos, tenemos como ejercicio, porque es importante este tema de, ni modo, a ver, Javier Rolli quiere entrar, pero ya son más de las 8, ya no le dicen a Javier Rolli, voy a poner no admitir porque me está tapando el pizarrón, mi imagen me está tapando. Ya, no admitir, ya no más. Muy tarde. Les decía que van a haber dipolos, cuádrupolos, octopolos de carácter eléctrico y también de carácter magnético, etc. Entonces, como ejemplo, esta otra vez insiste este Javier Rolli, díganle que yo no, por favor, ya. Vean, vamos a hacer así. Vamos a tener dos ejes. Sí, punteado nomás. X Y ahí en el sistema de ejes vamos a ubicar las dos cargas del dipolo.
¿Ya? Más o menos, a ver, a cuánta distancia. A ver aquí. Voy a poner 12 centímetros, 12 y 24. Aquí. Más Q. Y aquí menos Q. Esos son los verbos. Más Q y menos Q separadas pequeñas distancias A. Vamos a calcular, evaluar el campo eléctrico del dipolo. Vamos a ejercitar con nuestra fórmula en este ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle Y justamente a esta altura, Y minúscula, y la distancia, fíjense, al punto P, donde queremos calcular el campo, vamos a llamar R, como siempre hemos hecho R, y aquí a esta distancia A. Sí, diga nomás, ¿quién está con micrófono? Pregunte. Entonces, allá como hemos hecho, ¿no? De Q1, su campo, de P hacia afuera, así. Igualito. De esta más Q, el campo en P, por ser positivo, hacia afuera. Entonces le vamos a llamar E sub 1. De más Q, simplemente por el orden. De menos Q, aquí está menos Q, menos aquí, menos. Es hacia adentro, hacia Q, ¿no ve? Por ser negativo. Entonces, pero como tienen la misma cantidad de columpios, el mismo tamaño o el mismo módulo para sub 2. Listo. Entonces, pueden hacer las reglas del paralelogramo, pueden hacer por descomposición, etcétera. Y por descomposición, por ejemplo, sería así, ¿no ven? De este sería esta parte, y del otro también sería ahí. Entonces, el resultante sería este. En todo caso, ¿no ven? Epsilon. Ese es el resultado de la suma vectorial de S1 y S2. Así gráficamente es muy facilito, ¿no ven? Hay que dibujar más y ya está. Ya está listo. Pero nosotros debemos encontrar, aparte de esa dirección y sentido, debemos encontrar el módulo. Y para encontrar el módulo tenemos que efectuar la siguiente operación. Nos anotamos. Aquí estamos efectuando el campo eléctrico de dipolo. 2 puntos. Campo eléctrico de dipolo. Eso estamos haciendo como ejercicio de esta fórmula. Entonces tenemos que aplicar esto. Ya aplicamos la definición de campo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Así, efectuamos esto, la composición vectorial de los campos vectoriales de cada carga. Ahí están 2 cargas y su composición vectorial, resultado para el módulo, dirección y el sentido también. Listo. Entonces, diremos lo siguiente. Guión. Vectorialmente se cumple la ecuación. Vectorialmente se cumple la ecuación, 2 puntos.
Vean, epsilon igual a E sub 1 más E sub 2, pero vector, vector, vector. Así tal cual. Eso se cumple. Esa es una ecuación vectorial. Así tal cual está bien. Ya hemos dibujado, estaríamos conformes. Pero necesitamos precisar el módulo. Ahorita, si tenemos el número de coulombs de cada carga, etcétera, la distancia, no podemos evaluar. Estamos viendo cómo va a salir, cómo va a resultar, pero no podemos evaluar porque nos faltan datos, nos falta la forma del resultado de la ecuación para el módulo, ¿ya? Entonces vamos a hacer todo lo siguiente. Siendo el módulo siguiente guión, siendo el módulo de epsilon, ahí está, epsilon es 2 veces E sub 1 o sub 2 veamos jóvenes, si le llamamos θ a este ángulo entre A y R, θ entre A y R, este ángulo, fíjense, se reproduce acá perfectamente, ¿no es cierto? Y aquí también, por alternos internos, ¿ven? Alternos internos, ¿no ven? Entonces, aquí había una componente, les decía, y aquí había otra componente. Las dos forman epsilon. Entonces, el resultado de epsilon es 2 veces E sub 1 coseno θ, o 2 veces E sub 2 coseno θ. Lo mismo. Cualquiera, porque E sub 1, aquí ponemos con E sub 1 es igual a E sub 2, fíjense, es igual. Este E sub 1 es igual a este E sub 2. Solo tienen el módulo, ¿no ve? Solo tienen direcciones diferentes, sentidos diferentes. Son iguales, el módulo. ¿Y el módulo cuál es? Ya sabemos, pues, 1 sobre 4pi, epsilon 0. Esa es la constante, no hay que hacer nada, no hay que pensar para anotar la constante. Ahora queremos de E1, coloca pues más Q. Si quiere calcular de S2, que coloque pues menos Q, ¿sí no ven? Entonces simplemente vamos a poner Q, y aquí la distancia L. L es L cuadrado, ¿no? L cuadrado es A cuadrado más Y cuadrado. A cuadrado más Y al cuadrado. ¿Está bien? Además, está bien, este es el módulo de 1, de 2. Además, coseno de θ con esto y además, ¿no ven? Coseno θ es acá no. Acá está indeterminado, pero aquí está determinado. Coseno θ es A sobre raíz de A cuadrado más Y cuadrado. Eso es coseno θ. Consecuencia. Epsilon es 2 veces, todavía lo voy a simplificar, 4pi epsilon 0 Q dividido A cuadrado más Y cuadrado elevado a 3 medios también. Esta A está fea. Ya. Vean aquí, por favor, la componente vertical de E1.
E sub 1, Y. Y la componente vertical de E sub 2. E sub 2, Y. Voy a hacer así, pero está mal. Estos dos están compensando. Aquí voy a poner en paréntesis. Las componentes verticales de epsilon 1 y epsilon 2 se compensan o se equilibran. ¿Qué he puesto acá? Son iguales si se suman el campo resultante. A los efectos de fuerza se compensan. No se compensan o equilibran sobre P. Listo. Si aquí hubiera una carga de prueba en P, entonces la carguita no se mueve ni allá ni aquí, se movería hacia la derecha nomás. Hacia la derecha nomás. ¿Lo ven? Eso tiene que estar claro. Esa idea, ese concepto tiene que estar claro. Eso tiene que ir clarificándose con las clases, con los ejercicios del auxiliar, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por lo tanto, el resultado es 2 sobre 4 pi epsilon 0. Ah, me falta acá anotar el coseno, ¿no ven? No, ya está el coseno, ya está acá, pero me faltaba solo la A. Voy a anotar así. Entonces, 2QA en el numerador y abajo 4 pi epsilon 0, A cuadrado más Y cuadrado elevado a 3 medios. Ya, está bien, verifiquen sus operaciones. ¿Quién trata de entrar? Jorge Kawasa, ya no. Ahí estamos. Vamos a llamar yo. Llamando P el momento de dipolo se llama A2 por Q y por A. A es 2 por Q y por A, el numerador. A esa interacción, a ese valor le vamos a llamar momento de dipolo. ¿Por qué? Porque fíjense, es como un momento, ¿no ven? Esta es la que produce interacción, la que produce campo Q, 2Q en este caso, por A, como un brazo de palanca, ¿no ven? Entonces, más o menos hay esa idea de momento siempre. Estamos en presencia del concepto de momento. Entonces, momento de dipolo se llama 2QA. Y además vamos a ver que las distancias A son pequeñas. O sea, la distancia Y es mucho mayor que A. Y si Y es mucho mayor que A, entonces nuestra ecuación se vuelve así. Un borrador A. E 1 sobre 4 pi epsilon 0 en el numerador P, en el denominador Y cubo. Hacemos operaciones. Aquí tendríamos A igual a 0, Y cuadrado con la raíz nula, Y cubo queda abajo. Eso es, pero también tenemos que anotar su versor direccional, U sub R. Entonces el campo eléctrico es vector. Sí, con color, con la E, porque eso es lo que. Entonces se llama campo de dipolo. Esto es
el campo de dipolo. Campo de dipolo. Simplemente eso para practicar estos cálculos. Bien, entonces avanzamos y tenemos dos tareas. Las tareas voy a borrar la parte de arriba para avanzar las tareas. Si todo está claro. Dígame, Juan Pablo, Mayerly, ¿qué número de P? ¿Quién tiene? O Jacqueline también está ahí con su cuaderno. Ingeniero, creo que sería el dos. ¿No tendríamos en el Classroom alguna tarea? No hay, ¿no? Aún no, yo sería best of 3. 3. Entonces, 3 y 4. Creo que había lectura, no, a ver, campos típicos. Estos campos típicos. Bueno, 3 y 4 está bien. Sí, está muy bien. 3, 4. 3, 4. La 3, como siempre hacemos una tablita de los campos típicos. Yo les había comentado en la clase anterior. En clases presenciales les he comentado. Campos típicos, tablas en volt por metro, van a encontrar en volt por metro. Ahora vamos a ver en los siguientes capítulos por qué se mide en volt por metro. Porque ustedes se están midiendo en Newton por Coulomb, ¿no ven? Por definición, fuerza sobre carga, Newton por Coulomb. Pero van a encontrar los campos típicos en los libros, en el YouTube, etcétera, en volt por metro, ya que es la otra definición que vamos a ver en los próximos subtítulos, ¿de acuerdo? Entonces, también en volt por metro, acostúmbrense, son las unidades técnicas del campo eléctrico, voltios por metro. Ahora, ¿a qué se refiere? Estos campos, digamos, de las descargas atmosféricas de los rayos que se llaman, ¿no es cierto?, de los truenos, de estos fenómenos, de los carros en su carrocería, de cuánto voltaje es peligroso para el cuerpo humano, con qué voltaje podemos morir. Hay muchas cositas interesantes que tienen que aprender por su cuenta, tienen que investigar. A eso se refiere esta tablita. No más de una plana, digamos, he consultado una paginita, aunque no sea completa la página, de un cuadro en tamaño carta, en su tamaño de práctica, ¿no? Pero hay algunos campos eléctricos interesantes. Ustedes van a encontrar tablas completas y pueden anotar las que más les gustan, las que más les parece familiar, etc. Bueno, siguiente. P4, línea de carga. Esta se llama línea de carga. 2 puntos. Ya entramos enseguida en la ley de Gauss. La ley de Gauss, que es una ley que nos va a simplificar el cálculo de campos. Entonces es importante que sepamos calcular con ese método los campos de cargas, de distribuciones de cargas continuas y simétricas. Para simétricas va a ser facilísimo calcular con Gauss. Entonces les voy a demostrar con este ejemplo de línea de carga cómo vamos a encontrar en el ejemplo de clases en 2 pasos, jóvenes, prácticamente, en el campo eléctrico, ¿de acuerdo?
En cambio, ustedes aquí a partir de la definición van a ver que es mucho más tedioso. Tienen que calcular aquí a partir de la definición, porque hasta aquí solo conocemos la definición de campo eléctrico, no conocemos más. Entonces, como es la distribución continua de carga, tienen que agarrar la definición en términos diferenciales, como se había mencionado, y calcular cómo es la línea de carga. Ahora se los grafico. Y si te interesa esto, muy bien, se supone que ya hemos comprendido perfectamente. Y la línea de carga dibujamos de la siguiente forma. Línea de carga. Ahorita vamos a especificar allí. Y verán, estoy pintando cargas positivas distribuidas uniformemente, desde menos infinito hasta más infinito. Esa es la línea de carga teórica, cuya ecuación tenemos que conocer de memoria. De memoria. Vamos a calcular en cualquier punto P como este, ¿ya? Un campo eléctrico. Epsilon. Obviamente de esta línea de carga salen radialmente hacia afuera las líneas de fuerza de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Si le llamamos Y a esa distancia, pueden llamarle H, R, lo que quieran, no es igual, eso no interesa. Y si esta línea de carga tiene una densidad lambda coulombs por metro, estas coulombs por metro significa, fíjense, estas son unidades, en dimensiones es carga sobre longitud. Carga sobre longitud. ¿Se acuerdan que eso veían en el facultativo? Q sobre L es coulombs por metro. Ahora, la respuesta. Es el campo eléctrico 1 lambda sobre 2 pi epsilon 0 y la distancia. Eso es. Tienen que demostrar eso, pero también tienen que anotar su versor direccional. Un sub-R radialmente hacia afuera. Acá estaría el versor direccional un sub-R. Muy bien. Y vamos a ingresar en otro ámbito del estudio en nuestro capítulo presente. Vamos a ingresar en el estudio del movimiento de cargas en campos uniformes. ¿Ya? Anotamos entonces como subtítulo con minúsculas: movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. Movimiento de partículas cargadas. Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico.
Anotamos. Si una partícula de masa, comillas, m minúscula y carga q minúscula, si una partícula de masa m y carga q se encuentra en un campo eléctrico uniforme, se encuentra en un campo eléctrico uniforme, subrayamos uniforme, porque aquí no hemos puesto el subtítulo uniforme, porque puede que veamos o vea con el auxiliar o entre en el examen un campo no uniforme. No necesariamente les vamos a poner en el examen un campo uniforme, puede ser radialmente variable de acuerdo a alguna ecuación. A veces complicamos así, ¿no? No siempre, pero algunas veces sí. Entonces, ahora sí estamos puntualizando. Si la partícula con carga Q y masa M se mueve en un campo eléctrico uniforme, entonces experimenta una fuerza. Experimentando una fuerza con mayúsculas, que la acelera, comillas, pónganle, atención, acelera según la ecuación. Ahora sí tenemos que atender jóvenes. Javier Roli Condori quiere seguir entrando, ya no voy a ir y quiere seguir entrando, jóvenes, no puedes, ¿qué le pasa? Ya, ahora se tienen que atender. Voy a hacer de ese campo para esta definición, porque voy a hacer varios comentarios y algunas cosas, así que ustedes tienen que anotar. Les voy a poner no admitir, porque no admito tan tarde. Voy a anotar a este lado de la ecuación la causa, me voy a poner aquí causa, y aquí voy a poner la ecuación del efecto, y aquí voy a poner efecto. ¿Qué manera de insistir este joven? Me perjudica, me ensombrece la pantalla. No admitir. Entonces, aquí voy a notar interacciones, carga por campo, eso es interacción, carga por campo. Va a ser, para nosotros en matemáticas es igual, o va a implicar en nuestro caso el efecto, que es, en nuestro caso, la masa de la partícula por la aceleración. Fíjense, noten ustedes que en este caso también hay una coincidencia entre el campo que va a accionar a la partícula y la consecuencia que va a tener la partícula en su movimiento, o sea, fíjense, la aceleración va a estar en el sentido de epsilon, la dirección de A, la dirección de epsilon, el sentido de A, el sentido de epsilon, a no ser que una partícula sea negativa, etcétera, ¿no? Le van a decir a Javier Roli, que insiste mucho en entrar tan tarde, que voy a pensar en que no apruebe la materia, porque me parece insolente que insista en entrar tantas veces, me parece una insolencia. Así que me voy a acordar de Javier Roli Condori Mamani para no incrementarle nada en sus notas, y si se aplaza, mejor. Ahora voy a anotar lo que les decía. Esto, la interacción,
Aquí voy a poner abajo interacción. En paréntesis, esa interacción. Y esta es la causa. Causa que produce un efecto minúsculas. Efecto. Interacción produce el movimiento, en paréntesis también, movimiento, qué sé yo, acelerado, digamos, acelerado, en este caso, ¿verdad? Paréntesis, movimiento acelerado. Entonces, esto es importante. La interacción produce el movimiento. La causa produce el efecto. Y esta causa, vean aquí, esta interacción es la fuerza eléctrica, F sub E. F sub E, ahora estamos colocando así, no siempre vamos a colocar este sub E. Aquí está. Fíjense, epsilon heredaba la cualidad vectorial de F. Epsilon heredaba la cualidad vectorial de F, de la fuerza. Y ahora A hereda la cualidad vectorial de epsilon, ¿no? Entonces, epsilon era como el hijito de F y A es como el nietito de F, el hijito de epsilon. Entonces, consecuencia, anotamos la fórmula importantísima que vamos a manejar ahora con frecuencia. Aquí ponemos consecuencia. Consecuencia es que la A, está, que la A es igual a la relación carga-masa de la partícula por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico le da la cualidad vectorial a esa aceleración, a dicha aceleración. Eso es, esto vamos a manejar ahora en todo este capítulo con frecuencia. Caso 1, caso 2, etc. ¿Se acuerdan de termodinámica? ¿Se acuerdan de también antes en efecto Doppler? ¿Se acuerdan en la primera parte? Caso 1, caso A, caso B, caso C, así, ¿no ven? Entonces ahora vemos los casos. Caso 1. Voy a borrar la anterior parte, ya tenemos un caso. Caso 1. Este caso es muy sencillo, jóvenes, pero ¿por qué tocamos? Les aviso que este acápite, el caso 1, vamos a usar mucho cuando estamos viendo potencial eléctrico. Potencial y los siguientes acápites, ¿ya? Entonces, por eso. O sea, ningún acápite yo toco y hago porque tengo que pasar el tiempo o porque hay que rellenar el cuaderno, no, nada de eso así. Ningún acápite es para eso, ¿ya? Entonces, caso 1 dice, la partícula se mueve en la dirección del campo. Caso 1, comillas, la partícula se mueve en la dirección del campo. Noten que ya no anotamos ni campo eléctrico, ni anotamos el sentido. Solo estamos diciendo dirección. Tienen que ser precisos, jóvenes. Lo que se dice, nada más. No tiene que suponer otras cosas más, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando tenemos un campo eléctrico uniforme,
vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer siempre que un campo eléctrico uniforme, por ejemplo, como este, va a estar trazado, va a estar dado por unas placas, ¿de acuerdo? Esto también de las placas ya tenemos que estar acostumbrándonos porque luego vamos a entrar en condensadores y en capacitores tenemos que manejarnos con estos conceptos, con estas gráficas, con estos esquemas de la electrostática, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí graficamos y vamos a precisar después estas gráficas. Y dibujamos dentro de las placas, entre las placas dibujamos el campo eléctrico, una placa positiva, negativa y las líneas hacia la placa negativa, desde la placa positiva, etc. ¿Sí? En medio de esa placa vamos a dibujar, por ejemplo, una carga de prueba Q sub 0. Ahí está. Q, que tiene como masa N. Ahí está. M. Ecuaciones de movimiento. Y esta parte voy a borrar de la anterior. Acá. Guión, ecuaciones de movimiento. 2 minutos. Todos deben recordar, deben dominar ustedes desde el prefab, han repetido las cosas en física 100, etcétera, las ecuaciones de cinemática, ¿no? Entonces, díganme por favor, para B y para X. Para B y para X. La ecuación, la 1, ¿se acuerdan que en cinemática eran la 1, la 2 y la 3, las principales de cinemática, ¿no ven? La 1 era la velocidad final. ¿Cómo es la ecuación de la velocidad final? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí no hay esto, no, 0. Pero tenemos A, que en este caso es, como hemos visto, relación carga-masa, epsilon, si la B tomamos como vector, este es el responsable de que sea vector, y tenemos tiempo. Entonces, V, la velocidad en cualquier instante de esa partícula es Q sobre M por epsilon y por tiempo. Entonces, en cualquier tiempo calculamos la velocidad que tendrá la partícula cuando está siendo acelerada en ese sentido, en la dirección del cambio. Bueno, porque es positiva, nada más. Muy bien, ahora díganme la ecuación de X, Mayerly. Es X sub 0 más velocidad sub 0 por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Muy bien, pónganse firma, tiene Mayerly y también Jacqueline Dubiri, ¿no ven? T más 1/2 A por T cuadrado. No tiene velocidad inicial, tenemos 1/2 de A, que es Q sobre M, epsilon, este también es vector, X es vector, por T al cuadrado. Listo. Entonces, como un
ejemplo de aplicación, ponemos apply. La energía cinética resulta. La energía cinética resulta con D cuadrado, la tercera ecuación de cinemática. ¿Cuál es? ¿A quién le falta? ¿Qué dice Juan Pablo? ¿O Edgar? ¿Quién se acuerda? Tercera ecuación cinemática de la velocidad final al cuadrado. Si no, puede decirlo Mayerly o Jacqueline. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Muy bien. Esa es. Entonces, 2 veces la aceleración por el espacio recorrido, entonces tenemos 2 veces A, que es Q sobre M epsilon por X, reemplazando la ecuación de energía cinética. Borramos el pizarrón y anotamos esa. No voy a borrar esta parte porque tenemos que tener fijo eso, más tiempo. Energía cinética es 1/2 de m cuadrado. 1/2 de m d cuadrado es 2 veces q sobre m epsilon y x. Es el d cuadrado. Masa con masa, 2 con 2. Energía cinética resulta Q por epsilon por X. Q por epsilon y por X. ¿En qué se mediría E sub C? Siempre sistema internacional. E sub C se mide en energía. Y subir energía hemos aprendido en termodinámica. Caso 2. La energía, sea el tema que sea, siempre va en joules. ¿No ven? Entonces, caso 2. La partícula es disparada en dirección perpendicular al campo. Vamos, caso 2. La partícula es, con mayúsculas, disparada. Disparada, implica algo, ¿no? Es disparada en dirección perpendicular al campo. Bien, Acápite es aún más largo que el anterior, mucho más complejo, tiene práctica. Y voy a hacer la gráfica, no creo que alcance a terminar, pero continuamos en la clase allá. El día jueves voy a dibujar ahora la propuesta. Ahora, la partícula se ha de mover perpendicularmente al campo. Entonces, ahora sí borro esta parte. Y vamos a graficar
ese caso. ¿De acuerdo? Aquí. He tratado de dibujar paralelo, por si acaso. Hagan un paralelito bien ustedes, dibujen muy bien. Los ejes van a estar uno a la mitad, ¿ya? Y el otro vertical. X a la vez es precisa eje de simetría de las placas, ¿no es cierto? Aquí en el comienzo de las placas va a estar el eje Y, ahí, y el origen, ¿de acuerdo? Vean, dibujen ahora sí el campo exactamente ahí en las placas, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Y uno ahí, es decir, desde el comienzo de la placa hasta el final de las placas, pero bien dibujado hasta el final, nada más porque aquí necesitamos que sea así para los siguientes ejemplos. La partícula se ha de disparar desde acá. Ahí está. QM. Acá debemos haberle puesto Q sub 0, no le ponen nomás en esta parte, le he llamado Q sub 0, entonces aquí Q sub 0, ¿lo ven? Q sub 0, 0, y no hay problema. Ahora le vamos a llamar Q integral, Q y N. Y ha de ser disparado. ¿Qué implica que sea disparado? Él me dice, cinemáticamente hablando, ¿qué implica Que tiene que una sea disparado? velocidad inicial. Muy bien, otra firma. Entonces vamos a anotar. Fíjense acá. B sub 0. Esta carga de prueba que tiene masa m tiene velocidad sub 0 perpendicular al campo. Fíjense, perpendicular. Ahora sí, razonando, díganme, ¿cómo se ha de mover? Su sentido común nomás. Sentido común. ¿Cómo se ha de mover esa carga? Dibujen bien las placas paralelas, estas cargadas positivamente, las de arriba cargadas negativamente, hasta hemos dibujado el campo estrictamente hasta las placas. Eso es teórico, jóvenes, pero eso vamos a ver recién en condensadores. Eso es muy teórico. Pero vamos a imaginar que es así, exactamente, sin variar. ¿Cómo se va a mover? ¿Qué dice Mayerly? ¿Hacia arriba? Sí, está bien. ¿Y dónde está Natalia y aparte general, nuestro amigo? No están en clase, ¿no? No contesta. Nuestro compañero Calvo tampoco está. Natalia, otra vez, nada. Hacia arriba está bien. ¿Qué dice Jacqueline Mayerly? ¿Qué dicen Edgar?
Aquí hay algo que debemos analizar muy bien. Para comenzar, ¿están de acuerdo que va a ir así hacia arriba? La carga de prueba, si no se dice nada, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene la carga de prueba? Positivo. Positivo. Positivo, Inge. Entonces, si es positiva la carga de prueba, en cuanto esté suelta se dispara, pero en cuanto esté suelta va a, con esta placa ¿qué va a hacer y con esta placa qué va a hacer? ¿Cuál placa le atrae? La de arriba. La negativa. Claro, fácil, ¿no vemos? Entonces, como he dicho, el compañero se pone firma, los que me han contestado pónganse firma, voy a dibujar así. Esto se va a desviar así. Así. Ahora, esto también quiero que entiendan. En cuanto salga, obvio no puedo dibujar una curvita, nada, va a ser una curva, pero en cuanto salga tangente a la curva, va a haber una velocidad final. Fíjense que se le pone como regla el vector de velocidad final. Así. B. Y ese vector B, que voy a volver a dibujar en la clase siguiente, hace un ángulo fin. Ahí está la horizontal. Yo en horizontal no parece horizontal. Sí. Así. Fin. Noten el angulito que hace B final con la horizontal es fin. Entonces vamos a encontrar fin. Y también vamos a encontrar los casos extremos, en que salga rasante a la placa de arriba, si es negativa a la placa de abajo, etc. Vamos a hacer una que es exacta y una que es aproximada. Una va a ser de práctica y otra va a ser el ejemplo del pizarrón, por supuesto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar en la siguiente clase, porque además hay práctica, tengo que editar la práctica, está en el cuaderno, no está en la presentación. Y entramos a la ley de Gauss, por si acaso para que revisen ustedes. Ley de Gauss, que no es una cápita muy largo, pero tiene varios ejemplos, y entraríamos en potencial. ¿Ya? Después de potencial nos vamos a condensadores. Después de condensadores nos vamos a resistencia eléctrica o ley de Ohm o corrientes y circuitos, ¿no? Y ahí se acaba. Y se acaba y ya estamos cerca de Navidad. Muy bien, espero que sigan repasando, vayan haciendo las tareas y que les vaya muy bien, jóvenes. Dios los bendiga, nos vemos el día jueves. Si no hay preguntas, voy a colgar la reunión. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge.